Bienvenidos a todos los que se van sumando al stream del día de hoy. Vamos a hablar acerca de un asesino en serie esta noche. Buenos Aires, principio del siglo XX, entre tranvías, conventillos y calles de adoquín, una sombra recorría Parque Patricios. No era un ladrón, no era un adulto, era un niño. Pero este niño tenía una particularidad. Era un niño bajito, de orejas grandes, con una mirada perdida y con un instinto tan oscuro que lo convertiría en el primer asesino serial infantil de la Argentina. Estamos hablando de Cayetano Santos Godino. El nombre quizás no les diga mucho, pero su apodo tenía algo que quizás alguno por ahí alguna vez lo escuchó o lo sintió nombrar. El Petiso Orejudo quedó marcado en la historia negra de nuestro país. ¿Quién era este chico? ¿Era un monstruo, como se conoció, como se decía en esos tiempos? ¿O una víctima que se convirtió en verdugo? Hoy vamos a meternos en la mente retorcida de un nene de apenas 16 años que desató el miedo en Buenos Aires. Este tipo amenazaba las calles de Buenos Aires. Había mucho terror, porque aparentemente tenía como una obsesión de hacerle daño a los niños. Entonces había sembrado como un terror en esa época. Él fue a parar a una cárcel en el sur. Él es Cayetano Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Hay una cárcel que le dicen la cárcel del... le decían la cárcel del fin del mundo. En esta noche vamos a contar acerca de un asesino en serie que aterraba las calles de Buenos Aires allá por los años... por el año 1900, exactamente, y lo apodaban el Petiso Orejudo, o lo llamaban de diferentes formas, y ha salido en los diarios noticias diciendo que era horripilante, que era una hiena, que era un monstruo, que era una bestia, que era un idiota, que era un imbécil, y bueno, no quiero entrar tanto en detalles por el tema de TikTok. Esas son solo algunas de las palabras que se usaron en los medios de comunicación argentinos en el año 1912 exactamente para describir a Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, quien es considerado el primer asesino en serie de la historia del país. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre del año 1896 en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires. Su familia era de origen italiano, muy humilde y vivía en condiciones miserables. Su padre, Fioravante Godino, era alcohólico y era muy violento aparentemente. Su madre, Lucía Rufo, trabajaba en la casa lavando ropa y haciendo cosas de la casa. Para sumarle un dato impactante acerca de esta historia, varios miembros de su familia tenían antecedentes de enfermedad mental. Y sumado eso también alcoholismo. Su padre incluso había sido internado en el Hospicio de las Mercedes. Desde los 3 años, Cayetano mostró signos alarmantes de conducta. Era muy callado, retraído y tenía una mirada perdida. Este personaje maltrataba animales, le arrancaba las patas a los pájaros, ahorcaba a los gatos y quemaba a los perros vivos. Además, sufría constantes burlas de sus compañeros por su aspecto físico. Era muy delgado, era bajito, deforme, tenía unas orejas, por eso el apodo que le dieron, ¿no? Por esto nació el apodo del Petiso Orejudo. Los primeros delitos de este personaje fueron entre 1904 y 1909. A los 7 años intentó estrangular a un niño con un cordón, y esto aparentemente fue descubierto por su maestra justo a tiempo. O sea, no pudo realizar el acto por suerte. A los 8 años incendió una bodega cerca de su casa. Estamos hablando, miren las edades. O sea, tenía 7 años e intentó estrangular a su compañero. A los 8 años incendió una bodega cerca de su casa. El fuego lo fascinaba, tenía algo con el fuego. Empezó a prender fuego a cosas por placer. Se ve que le preguntaron en algún momento y él dijo: me gusta ver cómo arde, me gusta el humo, me gusta el fuego. Una declaración que hizo policial en el año 1912.
Su historia criminal se volvió cada vez más inquietante. Robos menores, golpes a otros chicos por la espalda, intentos de asesinato accidentados, entre comillas, que fueron minimizados por la policía. Pero la violencia escalaba y nadie lo detenía. No hay forma de disimular o suavizar lo que hizo el petiso orejudo. Sus víctimas eran bebés de meses o infantes de 1 o 2 años. La forma en que los asesinó fue similar. Primero los golpeaba con las manos o una piedra, los ahorcaba con una cuerda y una vez que probablemente ya estaban muertos les clavaba unos clavos. O sea, imagínense la frialdad y lo que era este monstruo, ¿no? ¿Lo podemos llamar así? Otros sobrevivieron, pero fueron objeto de ataques feroces por parte del petiso orejudo. El primer asesinato, en 1912, Cayetano ya tenía 15 años, y ahí fue cuando mató por primera vez. El 3 de marzo, para ser más preciso, llevó a Jesús Giordano, un niño de 3 años, a un baldío. Y fue ahí donde lo golpeó en la cabeza con una piedra, lo dejó agonizando y escapó. Milagrosamente, el niño sobrevivió unos días, pero murió en el hospital. Se ve que los golpes fueron muy fuertes. No hubo pruebas para detener a Cayetano en ese momento. Pero ese mismo mes, el 11 de diciembre, asesinó a Roberto Russo, un niño de 2 años. Lo llevó a una obra en construcción, lo ató de pies y manos con una piola y lo asfixió con un... Bueno, es fuerte para narrarlo. Fue su crimen más aberrante y el que selló su destino. Ese crimen que les acabo de contar, el del 11 de diciembre, cuando asesinó a Roberto Russo, el niño de 2 años, fue su crimen más aberrante y fue el que selló su destino para siempre. El arresto y una confesión que hubo de él en diciembre del año 1912, lo atraparon por una torpeza. Intentó matar a un nene llamado Julio Bote en el baño de una escuela, pero fue descubierto. A raíz de todo eso, la policía comenzó a investigarlo y encontró una caja en su casa con recortes de diario de los crímenes que él mismo había cometido. En el interrogatorio confesó todo sin un solo gesto de remordimiento. Contó en detalle cómo elegía a los niños más pequeños y cómo disfrutaba verlos patalear mientras los ahorcaba. Es fuerte el relato, es fuerte. Mientras hacía los hechos, se escondía cerca para ver si lo encontraban. O sea, como que jugaba con eso de el gato y el ratón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a ver si lograban encontrarlo. Lo hice porque me gusta ver cómo sufren, no porque me caigan mal, declaró él. Fue evaluado por psiquiatras. Esto ya fue parte del diagnóstico y encierro. El informe decía que era un individuo con instintos asesinos innatos y era un psicópata grave. No sentía culpa, ni empatía, ni comprensión del daño. La justicia argentina, al no poder condenarlo a muerte por su edad, lo envió al asilo de menores Marcos Paz, donde pasó años en aislamiento por conducta violenta. Intentaron varias veces reeducarlo, pero no funcionó. Obviamente que ya era un caso imposible de resolver y no había vuelta atrás. En el asilo golpeó a internos, o sea, esto siguió. Ya estando en el asilo, mató gatos, gallinas y hasta hirió a un celador con un tenedor afilado. Por los patrones que construyó el FBI, en ese momento ya estaba ahí el FBI investigando, se puede decir que el petiso orejudo es un asesino en serie. En la historia criminal argentina siempre se habla de 2 asesinos en serie. Uno es el petiso orejudo y otro es Carlos Robledo Puch, otro de los casos que también podemos hablar un día de estos, quien mató a 11 personas. En 1913, como parte del proceso judicial a Santos Godino, se le practican varias pericias médicas. En casi todos los informes se lo califica como un desequilibrado mental. La prensa de la época contribuyó también a hacer parte de él un monstruo. No hubo humanización posible. Él también fue una víctima por cosas que sufrió en su infancia por parte de sus padres. Santos Godino era hijo de Fiore y Lucía, quienes a fines del siglo XX, del siglo XIX, llegaron a Argentina desde la región de Calabria, en Italia. El padre le pegaba con palos o puños, su hermano le daba ginebra cuando era muy niño, vivió en un hogar agresivo que lo llevó a ser quien fue. Las pericias psiquiátricas que le hicieron después decían que los golpes recibidos lo llevaron a ser incapaz de discernir entre el bien y el mal. De hecho, el propio padre, cuando Santos Godino tenía 9 años,
lo denunció a la policía por su carácter agresivo, por atacar a vecinos y luego de haber encontrado una caja con aves muertas y torturadas bajo su cama. Ello llevó a su detención por 3 años en un centro penitenciario juvenil. Actualmente, esta cárcel donde estuvo alojado en el sur de nuestro país se encuentra como un museo. Él era Santos Godino. Cuestión que este personaje, bueno, fue condenado a prisión perpetua y enviado al penal de Ushuaia, conocido como el presidio del fin del mundo. Para darle un fin, este personaje murió en 1944 en la cárcel de Ushuaia. Según versiones, lo mataron a golpes otros presos porque habría intentado torturar animales dentro del penal. Exactamente se dice que mató a un gato que era uno de los presos o algo así, y le dieron una golpiza que terminó con su vida. Sus restos fueron enterrados en una tumba común sin nombre.